Mucho se estuvo hablando de los ADR argentinos por su posible caída, una corrección o un bear market, como hablaban muchos tuiteros, pero en este caso vamos a ver qué nos dice el gráfico que estamos viendo actualmente. El índice Merval en estos días estuvo recuperándose, estuvo demasiado lateral en estos días de ausencia, pero prácticamente todavía se está conservando el análisis que veníamos realizando mientras no pierda las medias móviles. Mientras siga subiendo en pesos el 1.500.000, va a estar todo más que claro a mediano y largo plazo el índice Merval. En este caso vemos que estuvo incipientemente subiendo en este día, quizá un poco más fuerte que días anteriores, pero vamos a ver si finalmente el índice Merval puede quebrar esta resistencia que ya tuvo contacto anteriormente el día 3 de julio del 2024, el 1.660.000 puntos aproximadamente. Sería muy bueno que lo haga. Habrá que tener en cuenta que las velas que haga o que realice deberá ser bastante contundente y que el volumen acompañe, que sea un poco más alto de lo habitual para que pensemos que el quiebre es totalmente sólido, porque a veces puede haber un quiebre y que muchas veces vimos que hay muchos amagues en el mercado que finalmente quiebra pero después retrocede el gráfico. Y si ponemos la lupa en las acciones argentinas, podemos ir a los gráficos de Wall Street. En este caso vemos que hubo una corrección, no es que hubo una destrucción de los papeles, que esto podemos hablar recién cuando caen un 20% desde los manuales. Es decir, puede ser que en acciones argentinas que son mucho más volátiles podamos tener un margen mayor para decir que hay un bear market, cosa que no está pasando porque esto es totalmente natural en el mercado, sobre todo en las acciones argentinas que son muy volátiles y venimos analizándolas hace un montón de tiempo del lado correcto, pero por ahí se aprovecha mucho hacer ruido, sobre todo en los fines de semana largos, sobre todo en los feriados. Y en este caso tenemos el sector que corrigió bastante, el financiero, por ejemplo el papel de Galicia, vemos que está muy cercano a la EMA de 200, algo que consideraríamos en el canal algo natural porque la subida que viene teniendo viene siendo desde noviembre, entonces es algo natural. Ya lo vimos en el S&P 500 cuando muchos de los papeles, por ponerte un ejemplo, pasaron todos por la EMA de 200, incluso Apple, y del cual después empezaron a rebotar. Es decir, por una corrección que exista no quiere decir que va a haber un bear market o que tus acciones se van a ir a cero, así que no te dejes engañar, porque las sacudidas de árboles siempre están después de una gran subida o de un posible swing. Es decir, siempre va a haber ese daño psicológico que intente darte, pero si ves el gráfico te va a dar una situación muy clara. Por ejemplo, tenemos el gráfico del índice Merval pasando los $1.000, un número psicológico que veníamos planteando, empezó a rebotar a partir de ahí. Entonces es importante que los conserve, pero como ya respondió ahí, incluso si va hasta la EMA 200 no debería asustarnos, por lo menos en el corto plazo. Entonces no te dejes engañar, trata de ver el gráfico, de analizarlo. Es cierto que todavía la recuperación necesita tener un quiebre de resistencia, que en este caso estuvo casi interactuando con ella. La resistencia esta es de corto plazo, el dinamismo, toda esta línea verde que estamos viendo acá. Entonces es importante que en estos días se recupere las acciones argentinas, por lo menos en Wall Street, porque si vemos los gráficos en pesos, estamos en soportes todavía, una corrección que no podría ni siquiera sorprendernos, porque hay correcciones incluso en el Merval que pueden llegar hasta el 20-30%, como dijimos anteriormente, y este tipo de correcciones fuertes que a la vez son saludables también no está pasando porque el dólar financiero no quebró los 1.350 pesos hacia la baja, intentó hacer un amague, pero tanto el de los CDRs como el de los ADRs argentinos no está pasando esto. Pero ya vemos que no está subiendo demasiado fuerte al momento. Veremos que esto se mantenga, porque esto hay que hacerlo de una manera diaria. Si querés hacer ondas de Elliott, me parece que sería insatisfactorio el resultado que te podría dar. Y con respecto a esto va a ser muy importante, incluso más que el acto formal de la participación de gobernadores para firmar un pacto con el presidente. Me parece mucho más importante a mí que se paguen los bonos
AL30 y los GD30, por ejemplo, ya que se estuvo especulando demasiado, haciendo mucho ruido de que no se iban a pagar, de que iban a entrar en default, y la verdad es que no sabemos si eso va a pasar. En mi caso personal creo que sí se van a pagar los bonos, esto porque hay un superávit, es decir, se ha hablado mucho, han salido muchos economistas a salir a tuitear, a salir a sacar sus lives, porque ahora prácticamente están invadiendo YouTube, así que tranquilamente pueden hacer mucho ruido, y en el cual hubo un retroceso en estos bonos porque había este pequeño rumor, esperemos que no sea cierto, y si esto pasa muchos van a cobrar y va a dar mucha confianza al mercado argentino de que realmente está dispuesto a pagar la deuda, a pagar lo que debe, a ganar credibilidad, y esto sería un driver mucho más positivo que una firma, un pacto del cual tranquilamente entre políticos puede disociarse de un día para el otro. Esperemos que eso tampoco pase porque no sería bueno, pero lo más importante es que se pague la deuda y estaremos atentos en el canal, así que suscríbete. Un saludo.